El Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su cabello. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor, pero al que pecó poco se le perdona poco, porque poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás invitados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos celebrando hoy la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Y uno podría preguntarse, o alguien nos podría decir inclusive: pero esta gente es extraña. ¿Cómo es que celebra el dolor? ¿Cómo es que celebra el sufrimiento? O también pueden decir cómo estos celebran la muerte. Y es que tendríamos que responder:
esas personas no entienden el Evangelio. Y hoy San Pablo nos dice que él recibió un Evangelio que ha proclamado, que aceptaron los corintios, en el que están fundados y que les está salvando. Y si es que conservan el Evangelio, y si no conservan el Evangelio, es que se ha dañado su adhesión a la fe. Y nosotros tendremos que, parafraseando a San Pablo, saber que el enemigo quiere dañar el Evangelio. Quiere que nosotros perdamos sentido de cuál es el Evangelio, cuál es la buena noticia. Quiere que tengamos una mirada solo natural, solo temporal. Y entonces para eso quiere sacar del Evangelio el dolor, el sufrimiento, la muerte. Pero el Evangelio justamente es la victoria sobre el dolor, el sufrimiento, la muerte. Y esa victoria no es porque se les ignora, se les oculta, sino porque en la cruz salvadora Jesucristo, que es el Evangelio vivo, la persona de Jesucristo, Él ha vencido en su amor, en su resurrección, como veíamos ayer, todas esas cosas que para el ser humano no se pueden entender. Y entonces entenderemos por qué celebramos a Nuestra Señora de los Dolores. Es una memoria, no es una fiesta, es una memoria sencilla. Pero podríamos preguntarnos también, ¿y por qué esta memoria la celebramos de blanco? Porque en la Iglesia tenemos, diríamos, signos distintivos para celebrar la muerte, por ejemplo, para celebrar el martirio, por ejemplo, y esos son los colores morado, rojo. Ayer celebrábamos la exaltación de la cruz con el color rojo, la pasión de Cristo el Viernes Santo, el domingo de Ramos lo celebramos con color rojo. ¿Por qué celebramos nosotros a Nuestra Señora de los Dolores con color blanco? Y es que el color blanco es signo de la vida, de la resurrección. Y entonces se nos quiere ya enseñar solo con ese detalle que no estamos celebrando una derrota, el mero sufrimiento, las meras lágrimas, sino estamos celebrando la victoria de Cristo que se alcanza en María, Nuestra Señora de los Dolores. Y eso significa que nosotros tenemos que alcanzar la victoria también en medio de dolor, en medio de sufrimientos, en medio de lágrimas, porque son inherentes a la condición humana. Y Jesucristo, que se abajó y se hizo hombre, no quitó del ser humano las cosas que, entre comillas, el ser humano despreciaba y quería expulsar, sino que les cambió de signo y nos dio nueva vida. Y entonces podríamos decir que en Nuestra Señora de los Dolores celebramos esa nueva vida y celebramos un parto. Ahora, claro, en nuestra sociedad contemporánea, muchos de los partos ya no son naturales, muchos de los partos ya son, entre comillas, sin dolor. Pero desde el Génesis, el Señor dijo que había que trabajar, le dijo a Adán, para ganar el pan con el sudor de su frente, y a Eva le dice que parirá a sus hijos con dolor. Y entonces
María es la nueva Eva. María dio a luz a Jesús sin dolor, porque Jesús es el Verbo eterno. Y María, Madre de Dios, Madre de Jesucristo, en el parto natural no experimentó dolor. Pero en el parto sobrenatural, ella experimenta dolor. Ese es el dolor de María de pie en la cruz. Y en la cruz lo que se está produciendo es el parto de la vida nueva. Y por eso, si es que hubiésemos leído las lecturas del propio que corresponden al capítulo 19 de San Juan, escucharíamos esas palabras que Jesús le dirige a María y le dirige al discípulo amado. Es decir, señala a una madre y señala a un hijo. Y si hay una madre y hay un hijo, ¿qué se ha producido? Un parto. Porque antes de esa cruz todavía no estaba esa madre y ese hijo que representa a todos los nuevos hijos, a la iglesia. Y de alguna manera nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que Jesucristo ha hecho ha formado una nueva familia. Esa familia se empieza a formar desde su encarnación y de alguna manera eso significa que Jesucristo se ha desposado con la iglesia, con la mujer, y que María es figura eminente de esa mujer, a la que esa mujer está llamada a ser, porque María es madre de la iglesia, es madre nuestra en el orden de la gracia, y esa vida nueva es la vida en el orden de la gracia. Y entonces podremos comprender lo que celebramos y podremos entender estos pasajes del Evangelio, del capítulo 7 de San Lucas, y este pasaje que corresponde al capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, que son muy apropiadas para esta fecha. Pero conviene hacer antes una acotación más para que tengamos más conciencia de esto que estamos señalando. De alguna manera, la celebración de Nuestra Señora de los Dolores nos lleva y nos remite al Sábado Santo, pero no es igual que el Sábado Santo, por varias cosas. Ustedes saben que el Sábado Santo la Iglesia no celebra la Eucaristía. La Iglesia acompaña a María, Nuestra Señora de los Dolores, y a María, Nuestra Señora de los Dolores, se le representa vestido de negro, llena de lágrimas. Pero hay una vocación de María también asociada, y es María ya no vestida de negro sino de blanco, y es Nuestra Señora de la Esperanza, también anegada en lágrimas, o Nuestra Señora de la Soledad, se le llama en otra de las advocaciones. Pero ahora estamos celebrando la Eucaristía, estamos celebrando la Pascua de Cristo, estamos celebrando la victoria de Jesucristo, el amor manifestado en la cruz, pero simultáneamente no solo el dolor, no solo el sufrimiento, sino la victoria sobre el dolor y el sufrimiento, y la victoria se produce con la vida, con la resurrección, con la vida nueva. Y nosotros los bautizados ya hemos participado de la muerte y resurrección de Cristo. Luego de esta larga introducción, para poder vincular las actuales lecturas que hemos proclamado correspondiente este jueves de la 24ª semana del tiempo ordinario, volvamos sobre el Evangelio y sobre este capítulo 15 que hemos escuchado en la primera lectura. Y lo que se presenta es a Jesús en una cena antes de su Pascua,
antes de la última cena, antes de la institución de la Eucaristía. Es decir, todo esto prefigura lo que va a ser la Pascua de Cristo. Y Jesús ha ido a la casa de un fariseo. Se llama Simón, el mismo nombre de Pedro. Pedro ya tiene un nuevo nombre. Desde Cesarea de Filipo, es la roca en la que se va a edificar la iglesia, como Jesús mismo le dice. Y entonces este hombre no le da las atenciones a Jesús. Las atenciones comunes que se daban en esa época a un invitado. Y Jesús se lo hace notar. Pero hace notar que esas atenciones que no le da tienen relación con el pecado. Y lo que Jesús le está diciendo de alguna manera a Simón es que los que creen que no tienen mucho pecado, se les va a perdonar poco. Y lo que produce dolor, el verdadero sufrimiento, el verdadero mal, que es la ausencia de bien en el ser humano, es la falta de Dios. Es la ausencia de Dios, es alejarnos de Dios, es descartar a Dios. Eso se llama pecado. Pero cuando yo ni siquiera reconozco al Señor, lo trato como uno más, es decir, adultero la fe, entonces yo estoy cometiendo un pecado muy grave y ni siquiera me doy cuenta que lo estoy cometiendo. Y de alguna manera es lo que el Señor le está señalando a Simón. Y en contraste, la mujer, esa mujer que Simón llama pecadora y que quiere descalificar a Jesucristo como profeta porque se deja tocar por esa pecadora. De manera análoga como ya lo criticaban por comer con los publicanos. Y entonces el Señor, consciente que esa mujer pecadora derrame sus lágrimas, toque sus pies, rompa el frasco de alabastro, como señalan otros pasajes paralelos, y rompe ese perfume de nardo que dice San Juan, purísimo, que llena toda la casa. Y entonces el Señor le dice a Simón: ¿a quién se le perdona más? ¿A quién se le perdonan 50 denarios de deuda o 500? Simón contesta bien. Y el Señor nos dice que a quien se le perdona más es porque más ama. Y es que nosotros, si vamos a buscar el perdón de Dios, si nos reconocemos pecadores, así no soltemos ninguna lágrima, pero tenemos un arrepentimiento sincero, nosotros estamos de alguna manera asociados a Nuestra Señora de los Dolores. Se podría hablar mucho del dolor y del sufrimiento, pero excede el tiempo que tenemos para esta homilía y hay algunas cosas que quisiera complementar. Juan dice que María está de pie. La Iglesia nos recuerda además que Juan acoge a María, pero la palabra que dirige Jesús a María y a Juan, al discípulo amado, no se menciona a Juan, es mira, he ahí. Y es que nosotros necesitamos contemplar a María para descubrir que el Evangelio es el Evangelio de la vida, que el Evangelio es el Evangelio del sufrimiento, no porque seamos masoquistas y nos guste el dolor, sino porque el sufrimiento ha cambiado de signo en Cristo Jesús y es el inicio de una nueva vida. Y nosotros en la vida presente, una y otra vez en este camino de conversión, tendremos que experimentar
de alguna forma ese sufrimiento, que de alguna manera es la manifestación del poco amor, para que podamos crecer en el amor, en la medida en que tomamos conciencia de que justamente no amamos como el Señor nos ama, que no correspondemos a ese amor como María y por eso no podemos estar de pie. Solo María estuvo de pie. Ninguna de las otras mujeres ni el discípulo amado se dice que estuvieron de pie. Y se dice que la llevó a su casa. El Gólgota, el Calvario, era una gran cantera. Cerca está excavado el sepulcro donde colocarán el cuerpo de Jesucristo. Pero esa cantera no era para hacer sepulcros. Era, diríamos, el uso colateral que hacían luego de retirar las piedras que utilizaban para construir casas. Y Jesucristo es la roca en la que tenemos que edificar esa casa. Y esa roca está colocada en ese monte. Y cerca de esa roca está, diríamos, el ama de casa, la servidora fiel, que figura de lo que está llamado a ser la iglesia peregrina, que es pecadora, porque nosotros todos nos reconocemos pecadores. Y por eso es que nosotros tenemos que comprender que la alegría del cielo, la alegría de Dios, la alegría de María es la conversión, porque la conversión es la nueva vida, es el parto continuo que una y otra vez, luego del bautismo, y cada vez que se celebra un bautismo, sigue realizando esta madre, que es la iglesia, que tiene como madre a María. Pero María sigue teniendo esos partos con dolor, porque el pecado del hombre no produce alegría, produce dolor, produce sufrimiento en la creación entera. Y por eso San Pablo nos dirá que la creación entera gime con dolores de parto, porque cada vez que una persona no se convierte es como un aborto, la vida no se manifiesta. Y por eso yo les decía, ahora que proclamaba, que leían este pasaje de la carta a los Corintios, en esta traducción que tenemos en nuestro leccionario, se ha omitido algo que San Pablo dice y que está en la carta a los Corintios. Les invito a que lean el capítulo 15. Y entonces dice San Pablo: y se apareció a todos los apóstoles anunciando el Evangelio y la victoria sobre la muerte al tercer día, según las Escrituras. Y dice, por último, se me apareció también a mí, que era un perseguidor, el menor de los apóstoles, no digno de ser apóstol. Y dice, como un aborto. Es decir, el Señor, cuando se manifiesta el amor, cuando mueve ese amor a la conversión sincera, nosotros retomamos la vida, porque aborto no solamente es la pérdida de la vida natural, el aborto también es la pérdida de la vida sobrenatural. A veces nosotros solo contamos las cosas naturales, pero la visión de las realidades sobrenaturales muchas veces, a pesar de que están reveladas, las ignoramos. Y eso puede hacer que no terminemos de arrepentirnos. Eso puede hacer que no experimentemos el dolor fecundo que da vida. Y por eso es que la Iglesia se duele por los pecados de sus hijos, de los hijos que son aún gestando, que es la Iglesia peregrina, y la que se duele la Iglesia triunfante, empezando por María. Y por eso es que nuestra Madre sigue llorando, porque ese parto es con dolor, pero el dolor es por el pecado, el dolor es por la falta de conversión. Pero si es que hay conversión, hay perfume, hay alegría,
porque esas lágrimas, si es el dolor, el Señor les cambia de signo cuando vamos a Él. Pero si no lo reconocemos como Señor, si no lo reconocemos como dueño y Señor de nuestras vidas y de todo lo creado, entonces lo tendremos como un invitado al que estaremos fisgoneando y luego queremos despedir, y no como dueño, porque nos habremos adueñado y no comprenderemos que somos meros administradores, pero ser meros administradores para que podamos ser verdaderamente herederos y propietarios. Pero eso no se alcanza en la vida presente, sino si es que esa vida se manifiesta. Por eso es que este mundo desprecia el dolor, desprecia el sufrimiento, desprecia a los enfermos, desprecia a los pequeños, porque este mundo está dominado por el príncipe de este mundo. Este mundo no conoce al Señor y el Señor quiere que nosotros seamos sus enviados. Y por eso es que María es simultáneamente discípula, es simultáneamente madre, es simultáneamente hermana, es simultáneamente hija, igual que nosotros, que somos hijos del Padre, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, y como miembros de la Iglesia Madre tenemos que ayudar a la gestación y al nacimiento, al parto de nuestros hermanos en la vida nueva y también a nuestra propia vida. Y eso no lo hacemos solos, lo hacemos con María, y por eso ella es el don último que le da a la Iglesia, que le da al discípulo amado. No es que María necesitaba que el discípulo amado la cuide, sino que María va a cuidar esa vida de ese discípulo amado para que no termine en un aborto a la vida nueva, a la santidad. Igual nosotros todavía tenemos que correr, como dice San Pablo, tenemos que experimentar las pruebas. Y nosotros todavía no hemos alcanzado la corona de gloria que no se marchita. Y por eso es que necesitamos de María, porque ella una y otra vez nos llevará a Jesús. Pero cada vez que nos alejemos del Señor, cada vez que no hagamos su voluntad, brotarán lágrimas de ella. Pero esas lágrimas son dolores de parto, porque esas lágrimas están unidas a su oración, y la oración de María está unida a la oración de Jesús. Y en el Calvario, Jesús y María en oración están gestando a la nueva creación, y Jesucristo ya ha vencido. No dejemos pues que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios. Que así sea.